Vivo, vamos a saludar a nuestros invitados, el actual presidente de la Sociedad Rural de Sunchales, el ingeniero Alexis Astesana, lo acompaña también la vicepresidenta, la ingeniera Fabrina Girard. Ambos pertenecen a la comisión directiva de la Sociedad Rural de Sunchales porque vamos a hablar acerca de este anuncio que acaba de hacer recientemente el gobierno nacional, más precisamente Javier Milei, en el marco de la Expo Rural en Palermo. Habló de bajar las retenciones al campo. Cumplió Milei, pero ¿qué pasa con el campo? ¿Sí? ¿Exige más el campo? Lo vamos a charlar ahora en vivo. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Muchas Un placer gracias. recibirlos, como siempre. Bueno, contanos un poco, Alexis, ¿qué pasa con este anuncio que acaba de hacer recientemente Javier Milei en la Expo Rural? Bueno, fue un anuncio anunciado. Yo, como siempre digo, es muy importante, la actividad agropecuaria es muy amplia. No se puede generalizar, tenés la agricultura, el tambo, la ganadería, pero bueno, fue una rebaja permanente de retenciones. En este momento el que más la estaba necesitando era la parte de la agricultura. Por el contexto, el precio internacional bajó muchísimo. Por ejemplo, en el 2021 la soja llegó a valer $600, hoy está a menos de 300, con los costos siempre igual. Entonces, bueno, realmente iba a ser un año muy complicado si no había alguna medida de esta. Está bueno contar también en qué consiste eso. No es que le regaló al sector agropecuario, sino el campo paga impuestos como el resto de las actividades. A diferencia de las actividades, los granos se exporta prácticamente el 80%. Cuando se venden los granos al exterior ingresan dólares. Cuando ingresan esos dólares, el gobierno manotea ese porcentaje que son las retenciones. Después el resto se transforma en pesos, sí, y de ahí el sector paga impuestos como el resto de las actividades. Bueno, y es lo que anunció una rebaja, es un porcentaje alrededor del 20% en los granos y bueno, en las carnes un 26%. Este mercado agroexportador, ¿cómo lo ven ustedes, Fabrina? Contanos qué es lo que está pasando con estos anuncios, cómo nos ven afuera. No, yo creo que es un poco lo que decía Alexis, más que nada el hacer hincapié en eso que por ahí se malentiende, hago una salvedad, de que parece que el gobierno le da al campo algo que es del resto. En realidad, estas retenciones son siempre de los productores. El productor que hace, agropecuario, como dijo Alexis, o el que vende el grano, en realidad cuando va a exportar, no es que él se va a quedar con más dinero, sí, quizás sí, pero es su dinero. Es como que es una sociedad simplemente en lo que ganamos, no en lo que perdemos, en todo lo que el productor venía perdiendo, como decía Alexi, con la diferencia de los precios que había en los mercados internacionales. El productor, los que hacían granos, la venían pasando feo, la venían pasando bastante feo. Entonces esto es como un alivio, bueno, te damos una mano, pero te damos una mano con algo que es tuyo en realidad, claro, porque son cosas que el productor está pagando y vuelven los dólares, y todos esos dólares que vuelve, como mencionaba Alexis, no vuelven todo al productor, una parte queda, y no es que en todos los países está establecido esto, somos uno de los pocos países que lo tiene como establecido el tema de las retenciones, y que viene de larga data, que el campo viene pidiendo eliminar, bueno, no solo en todo lo que sea los granos, hay producciones que son de cultivos más chicos, qué sé yo, caña de azúcar, puedo decir, esas producciones más de pequeñas escalas que también tenían sus retenciones, las carnes y demás. Y los frutos hortícolas también. También, ¿no? Pero en esas producciones se eliminó a la totalidad. Toda esa economía más chica la llaman economías regionales, ya en una etapa anterior se eliminó en su totalidad. Bien, ¿qué pasa con la retención de la soja? Porque está en el ojo de la tormenta eso, ¿no? Como decía recién Alexis. Sí, por eso te decíamos. Lo que pasa es que si vos ves, hace poco salió, no sé si viste el mapita que salió de toda la zona, y que no sé si te lo pudiste ver, que hay mucha producción de soja. Bueno, uno de los cultivos que hizo un boom, un auge, y la realidad es que viene, que la baja de la retención en la soja y en los subproductos es un alivio, viene muy bien al sector. Pero ahora viste que hay otro cereal que le gana a la hora de cotizar en el mercado, como es el girasol.
El que Sí, tiene plantación pasa de que girasol, me parece que tiene un buen futuro, ¿o no? No, Porque antes la soja vino a reemplazar a otro tipo de cultivos, ¿no? Incluso en nuestra zona hay muchos productores que se dedican a eso. ¿Qué hay de cierto en esto? No, el tema es que por ahí el precio depende de los rindes, porque un girasol rinde 2.000 kilos y una soja puede llegar a 4. Entonces, al tener menos precio, por ahí las rentabilidades dependen del rinde. Y de la producción, de la superproducción que pueda haber. Por ahí vos tenés años que haces mucho girasol y otros años que decís, no, a ver, por ejemplo, este año no hubo a lo mejor tanta cantidad porque que el loro, que la paloma, que el esto, que el otro, que son todas plagas. plagas. Entonces vos decís, bueno, no, voy por este cultivo, entonces hay menos de este cultivo y bueno, este cultivo va a cotizar más. ¿Cuánto influye la cuestión climática a la hora de producir? Muchísimo, en todos los rubros, principalmente en la agricultura. Es una industria a cielo abierto, vos podés hacer todo bien, pero si no te acompaña el clima, estás muy complicado. Si no hay sequías, pasamos a la otra parte donde a veces hay inundaciones. Sí. Es como que el productor agropecuario permanentemente tiene que estar invirtiendo. El riesgo es enorme. Es enorme. Es enorme. Hoy hay algunas herramientas más, como son los seguros agropecuarios, que está muy normal. De hecho, hay países que lo tienen, o sea, todo el mundo tiene un seguro multirriesgo. Esto se está trabajando en Argentina, pero no existe como tal, pero sí está la posibilidad de asegurar, que disminuye los riesgos. Pero bueno, la agricultura tiene eso, por ahí tenés la posibilidad de tener una renta buena, pero el riesgo es altísimo. Viene una inundación, una sequía extrema y no te quedó nada. Bueno, ni hablar si encima tenemos toda la parte del delito rural también, ¿no? La silobolsa y todo lo que ha pasado también, eso es importante. Hay gente que ha perdido también dentro de eso, que ha sido víctima de robos, ¿no? Sí, eso también es amplio, es como decía Alexis, hay muchos riesgos al trabajar a cielo abierto. Vos decís, por ejemplo, no sé, un incendio, los hilos bolsa, qué sé yo, los perros abandonados y que después te van a matar un ternero por un ternero, un animal, lo que tengas, es muy amplio el riesgo que se corre en todas las actividades, ¿no? ¿Qué tiene que tener hoy por hoy las nuevas generaciones, ¿no? Porque generalmente hablamos de empresas familiares que están relacionadas al sector agropecuario. ¿Qué pasa con los chicos más jóvenes que son contemporáneos a ustedes y que se tienen que hacer cargo de una explotación agropecuaria? Se necesitan este tipo de profesionales como ustedes, ingenieros agrónomos, veterinarios. ¿Hay alguna otra condición también? No sé, negocios digitales, la parte del contador, un abogado. Hay un montón de profesionales que trabajan directa o indirectamente para esto, cuestiones que quizás años atrás, hablamos de 20, 30 años, no existían. Por ahí la parte política tiene que darle mucha importancia a los tambos en nuestra zona, porque el tambo es un generador masivo de empleo. Vos no tenés solo empleo directo, sino indirecto, tenés los profesionales veterinarios, agrónomos, el contador, el que te va a instalar internet. Hoy, yo siempre digo, hoy los que te vienen a pedir trabajo, lo primero que te preguntan es si tenés internet o no. Claro. Acceso a internet, si no, ni te preguntan qué tienen que hacer, se van. Se van. Así y si tienen familia, una escuela cerca. Accesos en los caminos, buenos claro, caminos. Todo se maneja alrededor del campo, ¿no? El tambo es, como dijo Alexi, genera mucho empleo. Vos tenés el tambero con su familia, tenés el mixero, el tractorista, el guachero, y todos esos muchas veces no son una persona sola, son familias, y esas familias van a las escuelas de la ciudad, van a la escuela del campo. Por eso Alexis hace hincapié en el mantenimiento de los caminos, que el gobierno lo tiene que tener súper en claro a eso. ¿Por qué pasan los gobiernos, pasan los colores políticos y parece que no entienden la situación del productor? Porque en ¿Qué el es lo campo que no hay pasa? votos. En el campo no hay votos. ¿Cómo que no? No, en el campo, ¿cuántos somos? Productores, 100. Más algunos familiares, en el campo no suma votos. Pero lo que tienen que entender todos los gobiernos es que hay que generar trabajo, hay que generar que se instalen empresas, de que se instalen más tambos, porque muchos piensan en repartir, y está bien repartir, pero para repartir hay que agrandar la torta, hay que generar más empleo, hay que generar más empresas, hay que... y es más fácil estar a quien le repartimos que no apoyar a la producción, ya sea del campo como de las empresas. Claro. Es clave fomentar los parques industriales, que vengan empresas a instalarse, darle facilidades. Por ahí es la salida, digamos. Hay que agrandar la torta, hay que agrandar la economía para poder después
que haya más empresas que paguen, o sea, no más impuestos las mismas empresas, sino que haya más empresas que paguen impuestos. Después con esos recursos lo volcamos a la parte social, que está bárbaro, a la educación, a hacer mejoras, pero hay muchos que todavía no captan eso o tienen como prioridad otras cosas, y fomentar la producción y todas esas cosas son claves. Sí, y también se necesita mano de obra, ¿no? Capacitar esa mano de obra, porque hoy la tecnología ha avanzado también y el campo tiene que estar a la altura de las circunstancias, capacitar a esa mano de obra que quizás hay gente que no quiere trabajar en el campo, que vienen de familias y te dicen, no, mira, no me interesa, quiero otra cosa para mí, se reniega mucho, vendo todo, lo alquilo, lo cierro. ¿Cuántas cuestiones que ustedes como dirigentes también tienen que estar ahí, ¿no? Acompañando. Sí, eso que vos dijiste, el se reniega mucho, yo creo que es algo que yo veo puntualmente en mi caso. Mis hijos, siempre tengo el más chiquitito que dice, seguro que hubo un problema en el campo. Claro, es como que vos, yo le digo a Nico, nosotros lo conversás, a lo mejor a Alexis le pasa lo mismo con Nati, que vos conversás con tu pareja y lo trasladás adelante a los chicos y los chicos entienden como que es sacrificado, eso de base es sacrificado el trabajo del campo. Pero es apasionante también. Yo creo que los que estamos en esto lo haces porque te apasiona, porque te gusta. Entonces creo que las nuevas generaciones hay que enseñarles eso. ¿Es un sacrificio? Sí, es un sacrificio. Todos los trabajos tienen sus sacrificios, tienen sus pros y sus contras. Pero el del campo es apasionante, realmente te tiene que apasionar. Después el título te acompaña, porque la experiencia diaria, te lo puede decir Alexis, hay un montón de veces que los dos somos agrónomos, pero también aprende de veterinaria. Claro, de todo. De todo, y sí, contabilidad, psicología, contabilidad. ¿Tienen ustedes en lo personal, les ha pasado de tener esa persona de confianza, que vale oro dentro del campo, no sé si llamarlo capataz, bueno, que es la mano derecha, ¿no? Que sabes que si hoy por hoy no podés ir, él va a poder, digamos, ser tus ojos. Como toda empresa, y más en los tambos, los equipos son fundamentales. No existe, un buen tambo no se puede manejar con una sola persona. Necesitas armar equipos capacitados, incentivados, que estén contentos, que tengan tecnología, que tengan acceso a internet, que tengan buenos caminos, y es la única forma. Pero sí. Y con respecto a la tecnología, Argentina está súper avanzado. De hecho, los drones ya son muy común verlos en los campos, la inteligencia artificial, todo lo que es agricultura de precisión, somos vanguardistas en eso. Sí, incluso hay diferentes apps, ¿no? Que también ahora salen, toda la parte de tecnología, que hasta te dicen, no sé, aquel que tiene la posibilidad de poder invertir en eso, te previene el tema de las plagas, te avisan si, bueno, la cuestión climática, bueno, hay un desarrollo de software y de programas que parecería imposible, incluso algunos se han hecho aquí en incubadoras de empresas del CITES. Vos imaginate, en el resto del mundo no existen retenciones, es en Argentina. ¿Pero y por qué? ¿Quién lo implementó? Y porque vieron la beta de cuando la dólar estaba a $600, entraba un chorro de dólares, que si se hubiera dedicado a hacer carreteras, escuelas, hoy seríamos Suiza. Y bueno, hicieron una mala distribución. Ahí debería ir el dinero. Bueno, ¿eso cuándo fue? ¿En qué época? En la época de Kirchner. ¿De Néstor? ¿2003 en adelante? 2002 hasta ahora, 23 años. $600, $700 llegó a valer. Entraban chorros de dólares y bueno. ¿Y ustedes también se beneficiaban del campo con eso? Y en su momento tuvo buena rentabilidad, sí, pero bueno, también entraba, o sea, $600, después le sacaban las retenciones y después pagamos todos los impuestos que pagan todas las empresas. Está bueno que lo aclares. No, por supuesto. Y después sí hubo época, fue en el momento que se hizo masiva la soja. Claro, exacto. Pero estamos hablando que hoy vale menos de la mitad. 125 también, no nos olvidemos de todo ese proceso que todavía ustedes tuvieron que pasar. Hoy por hoy están al frente, ¿sí?, de esta sociedad rural. Y bueno, y siempre sumar experiencias, ustedes, que son otras generaciones, la gente grande, ¿toman en cuenta todo esto, chicos, a la hora de decidir, de trabajar, de qué es lo que se viene, por ejemplo, ahora en más?
Sí, nosotros tenemos un grupo que la verdad que está bueno, que es, tomo tus palabras, Alexis, él siempre dice que hay que mezclar la juventud y la experiencia, y la verdad que el grupo que está hoy a la cabeza de la sociedad rural tiene esa mezcla. Nosotros somos los medios ahí, tenemos el grupo, la edad media, pero el grupo está muy bueno. Nosotros la verdad que venimos trabajando sobre algunas cuestiones que, bueno, Alexis, corregime vos que hace más tiempo que estás, que vienen desde hace varios tiempos, y reclamos, si querés llamarlo de alguna manera, o cuestiones que pedimos reiteradas veces, y que por ahí es lo que dice Alexis, a veces los gobiernos no lo entienden o no nos escuchan en esas cuestiones. Por ejemplo, el tema de caminos rurales. Ay, sí. El tema de caminos rurales es importantísimo para todos, porque el lechero necesita sacar la leche diariamente, porque el que hace agricultura necesita que los caminos estén en condiciones a la hora de retirar su cosecha y a la hora de implantar los cultivos, y quien hace carne lo mismo, necesita en algún momento utilizar esos caminos. Y si vos recorres nuestra zona, está todo muy abandonado. Sí. Y vos sabés que, mirá, qué bueno que lo mencionaste, porque uno desconoce, no vivimos a lo mejor dentro del sector agropecuario, y cuando a veces transitamos por alguna circunstancia algún camino rural de La Redonda y está en tan malas condiciones, decimos, pero ¿cómo? Los productores agropecuarios de estos campos no reclaman que las condiciones del camino están así. ¿Cómo puede ser que llueve 2 o 3 milímetros y parece imposible porque no hay mucho ripio, porque el ripio hay que reponerlo, y llegamos casi cerca de una escuela rural? Y uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿La directora de esa escuela rural no reclama? ¿El productor agropecuario que tiene el campo a la vera del camino no reclama? Y uno se queda con eso, parecería que no reclaman. ¿Y qué podés decir? No solo sacar la producción, en los campos viven gente, que los chicos pasan semanas sin ir a la escuela, hay un accidente, tiene que entrar una ambulancia, son contados los caminos que pueden pasar. ¿Y eso a quién le corresponde, gobierno provincial o local? No, a los ambos, pero de hecho yo siempre digo, no sirve de nada quedarse con la queja. Nosotros muchas veces propusimos un montón de cosas, de hecho la verdad es que trabajamos con esta gestión, con la anterior imposible, pero con esta trabajamos bastante bien hasta las elecciones. No sé qué pasó porque se quedaron sin señal, no nos atienden el teléfono. ¿Ahora? La verdad que antes de las elecciones o después. De hecho son todas personas, los conozco a todos. Y sí, ahora vienen mucho bloque 2 funcionarios de la municipalidad. Hasta de vecinos los tuve. Teníamos más o menos buena comunicación. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones. ¿Y qué pasó? No sé bien qué pasó. Ni el intendente, que fuimos a la escuela juntos, no nos contesta los mensajes. De hecho, para hacerlo formal, mandamos una nota pidiendo para hablar sobre... O sea, nosotros tenemos claro, no, en las reuniones vienen y no es queja. O sea, es propuesta. Sí, propuesta. Pero digamos, ¿se han tomado el atrevimiento algún funcionario municipal de ir con ustedes en su vehículo o ellos hasta la zona donde ustedes hacen el reclamo y decir, conocen. Fíjate en qué condiciones si vos podés transitar aquí o no? De hecho, nosotros le pasamos fotos, videos, ubicación de los lugares. Nosotros, Sunchales tiene 600 kilómetros de caminos rurales, de los cuales no se usan. Bueno, se usan mira, el 20%. esa cifra la vamos a tener, aquel que es quinelero la va a jugar. Me acaba de decir 600 kilómetros de caminos rurales que tienen que más o menos arreglarse. Mira, y 600 cuadras de ripio tiene Sunchales, que acabamos de mencionarlo esta semana con el arquitecto José Latanzi, que es el subsecretario de Obras y Servicios Públicos. Así que el 600 se acaba de repetir en 2 oportunidades, estuve atenta a la cifra, así que te la recomiendo. Mira, si esta tarde tenemos suerte, Alexis, aquel que le gusta, bueno, lo digo como para descomprimir un poco, pero la verdad, 600 kilómetros es muchísimo. No, pero de hecho, como no se usan todos, pues, veníamos teniendo una buena relación, le dijimos, mirá, repasen estos 50, que son los que más se usan, los otros no vale la pena. Hasta en eso, viste, nos ofrecemos para... Pero bueno, no sé qué pasó después de las elecciones. Yo tal vez se están confundiendo, digamos, la sociedad rural es apartidaria. Tenemos peronistas, radicales, socialistas, políticos. Creo pensar que no están pensando que tenemos... Yo por lo menos no tengo ninguna intención política de nada. Porque ganaron ellos, pusieron un... Se habrán relajado, la verdad que no sé. Yo creo que después de esto nos vamos a volver a juntar y vamos a seguir trabajando juntos. Pero bueno, y un poco, a ver, yo vuelvo a repetir, los conozco, son buena gente, porque la verdad hay que decirlo. Yo por lo menos pienso personalmente, creo que son buena gente, pero tienen que darle más hincapié a lo que te decía antes, a la producción, a la erradicación de empresas, fomentar el parque industrial.
me parece que pasa por ahí, porque repartir nomás, y si no agrandamos la torta, vamos a estar en un problema. No, y además generar puestos de trabajo. La gente no quiere vivir del asistencialismo. Yo creo que a ninguna familia que hoy por hoy no la está pasando bien le gusta ir a buscar el bolsón de alimentos a la municipalidad o vivir de una UH. El trabajo dignifica. Entonces, pongámonos las pilas todos, ¿no? En sentido de gobierno nacional, provincial, local, instituciones, hacer un esfuerzo enorme porque hoy por hoy el joven que se sale de un secundario y que quizás no tiene la posibilidad de estudiar y quiere trabajar, quiere, digamos, también tener su dinero como corresponde y trabajo, y aquella persona que es jefe de familia también, o jefa o jefe de familia. Entonces, me parece que hoy por hoy tenemos que buscar esa manera, ¿no? De buscar políticas públicas con el sector privado también que nos ayuden a crecer como sociedad y que nos ayuden también a generar puestos de trabajo. Hay mucha gente que tiene ganas de trabajar y que a veces no consigue y está buscando en un lugar o porque te dicen, no, mira, de 40 años para arriba no es el prototipo que queremos porque no da tu perfil, porque... Y vos decís, pero tengo recién 40 años, estoy todavía con una vida útil increíble para darle a la sociedad en el trabajo. Y es todo un tema, ¿no? Que hay que analizar y que los políticos debieran ver esto. Sí. Tengo mensajes del público, chicos. Hay gente que piensa como ustedes y me dicen, buen día Marina, ojalá se invierta en caminos. El ripio que va a la 1 es un desastre. Sí, nosotros ya mandamos notas, gestionamos, hicimos todo lo posible. Bueno, Camino de Ruralidad, que era un buen programa del otro gobierno, que le cambiaron de nombre y sigue, pero Sunchales, pero también insistimos ellos, vamos a mandar notas en conjunto, vamos a buscar firmas, y bueno, está todo muy parado eso. Dicen que como el gobierno nacional, yo lo que escuché, como el gobierno nacional hizo recortes, bueno, no hay recursos. Hay recursos, a ver... hay que usar un poco la cabeza también. Además, los productores no tienen problema en pagar. ¿A usted se les aumenta el tema de la tasa por rural? La tasa se va actualizando continuamente, sí, pero lo único que aporta el campo a las arcas municipales no es nomás la tasa. Después ellos reciben de los impuestos inmobiliarios, es mucho lo que mueve el campo, no es solo hecho. De hecho, te quería comentar esto, para que quede claro que en la sociedad rural las camisetas políticas las dejamos fuera antes de entrar. Sí. Yo celebro lo que hace Atilra con las capacitaciones. Hay capacitaciones para lo que busques. Eso es maravilloso, con eso que estábamos hablando de fomentar el trabajo y que la gente tenga herramientas para el trabajo, es maravilloso. O sea, si el problema, si lo que creyeron ellos es que nosotros estamos relacionados con algún... No. Le avisamos que no. De hecho, tuvimos excelentes reuniones con todos los candidatos de todos los partidos, además, muy lindas reuniones y que nos aportaron un montón de cosas. Nosotros le contamos de la realidad. Muchas veces dicen, mira, nosotros no sabíamos, escuchábamos que el campo, esto, pero no sabíamos todo lo que ustedes están contando. Bueno, eso es un error nuestro de falta de comunicación, del campo en sí. No tiene interlocutores. Bueno, ahora sí, ustedes y el programa. Gracias, gracias por venir al programa, gracias por ser tan claros en sus conceptos, ser honestos, directos, que de esto se trata, ¿no? De buscar soluciones, hacerse escuchar cuando hay reclamos y que de la otra parte también la tomen de esa manera y que no lo tomen como si fuera un capricho, sino todo lo contrario. Uno quiere vivir y merecemos vivir mejor en Sunchales y en todo el país. Así que gracias Alexis, gracias Fabrina, gracias a vos, lo mejor a ustedes como autoridades de la sociedad rural y un cariño especial para sus familias. Muchas gracias. Nos vemos más adelante, ojalá con buenas noticias, porque quizás después de esta entrevista alguien levanta el tubo del otro lado y te dicen vamos a sentarnos porque va a haber dinero para reacondicionar los caminos rurales. Ojalá que así sea. Bueno. De eso se trata también el programa, ¿no? De establecer este puente de comunicación con el que nos está mirando.